el senador Nacho Mier. Yo, bueno, primero quiero rogarles su comprensión y me disculpen por haber llegado casi media hora de retraso. Un accidente ahí en San José de Carpintero, pues está lloviendo mucho, aprovechar a la gente que haga caso de lo que se está anunciando a través del gobierno de la República, del gobierno de México, de las direcciones de protección civil, por los efectos de todos, lo que va a generar la entrada del huracán. Ya está acá, le dije yo, cuando llegue va a empezar a llover más fuerte porque estaba aquí entre Tlacotepec de Porfirio Díaz y Atoyac. Bueno, por eso me retrasé un poco. Darle las gracias, agradecer a mi querido amigo, nuestro coordinador del Instituto Mexicano para la Transformación, del IMT, a Lalo Barojas, Eduardo Barojas, que además es diputado federal suplente, pero que nos ha ayudado mucho, realmente él ha trabajado en la zona, que lo agradecemos mucho, con José Ángel, que no lo veo. ¿No vino José Ángel, no? Sí, pero se termina de ir al salón. Ah, se fue. Y como siempre, al diputado federal presente, que hace recorridos por todos los municipios de este distrito, en el que yo también tuve la fortuna de ser diputado federal. Bueno, agradecerle a Nacho que nos acompañe. Decirles que venimos acá hace... ¿Qué tiempo tiene que estuvimos acá? Bueno, los vi a algunos de ustedes en Quecholac, hace un mes, ¿no? Más o menos, estuvimos en Quecholac. Estuvimos por acá cerca en Felipe Ángeles y en Quecholac, ahora está en Acatzingo, Felipe Ángeles. Bueno, estamos recorriendo y Tecamachalco, sí, estuvimos también en Teca. Y en Xochitlán, tú sabes que ya no le toca a este distrito. Hemos estado recorriendo todo el estado, ya recorrimos todas las regiones prácticamente, de las 4 sierras que tiene Puebla, incluida la Mixteca, que es parte de la sierra. Estuvimos en el Valle Central, en el Valle Angelópolis, en el Valle de Tecamachalco, y hoy venimos a lo que es realmente la entrada a la Sierra Oriente de Puebla, aquí en Ciudad Cerdán, Tlachichuca, Guadalupe Victoria, Quinislán, Chichiquila y demás. Porque fue el compromiso que hicimos con la gente. Nosotros nos comprometimos, y más con mis compañeras y compañeros promotores y promotoras del Instituto Mexicano para la Transformación, que son los que estuvieron tocando puerta a puerta, haciendo las reuniones vecinales, las reuniones comunitarias. Aquí íbamos a regresar. Les decía hace un momento que Nacho era un diputado presente y yo como senador, a él le toca este distrito, a mí me toca todo el estado, estarlo recorriendo. La gente era muy común que nos dijera, pero va a regresar, siempre viene, piden el voto, y eso yo lo tenía por bien conocido porque las otras 2 oportunidades que tuve de ser legislador de mayoría, cuando era muy chamacón, en 1992, en el distrito de Tecamachalco, y luego en como diputado federal, era lo que la gente siempre nos ha dicho. Y yo he procurado regresar para desempeñar lo más valioso que considero debe tener un ser humano y un político, la palabra. Y la palabra se cumple, y por eso estamos regresando, para informarles todo lo que hemos hecho en la Cámara de Diputados. Ahora ustedes lo saben por los medios de comunicación. Me correspondió encabezar una delegación plural, la primera visita que se hacía con la participación de todos los grupos parlamentarios, para hablar con legisladores norteamericanos de los Estados Unidos con relación a un tema que, si bien es cierto, parecería menor dentro de esa gran ley de reconciliación presupuestal que propuso el presidente Trump al Congreso norteamericano, para México tenía una gran repercusión, mientras que para Estados Unidos lo importante que estaban discutiendo, lo grave, era el Medicare
y eran los programas y subsidios a la educación y las primas en materia fiscal, que rebasaban los 375,000 millones de dólares. Para nosotros, para 10 países de Latinoamérica y la India, el tema principal es el impuesto o el gravamen que se le quiere imponer a las remesas, que afectan a 18 millones de familias mexicanas y a 4,5 millones de las más pobres. Y por esa razón estuvimos allá en 2 ocasiones. Nosotros creemos que se puede lograr en paralelo la diplomacia mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Gobernación con el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro también en paralelo estaban platicando para que se pudieran advertir las consecuencias que tiene para ambos países en materia económica, en materia comercial, pero sobre todo en lo que más se ha venido avanzando, que es en regular los flujos migratorios, no solamente de México, que son los menos, afortunadamente, hacia Estados Unidos, sino México como país de paso de todos los migrantes que vienen de Sudamérica, Colombia, Venezuela, en el caso del sur del continente, y todos los países del Caribe y centroamericanos. Entonces era un tema que lo estábamos viendo de manera en paralelo, tanto el gobierno de México como el Congreso. Estuvimos en los últimos días también, por segunda ocasión, para ver ahora con el Senado de la República. ¿Qué logramos de manera conjunta? En la primera visita, que el gravamen del 5% bajara al 3.5%. Se dice poco, pero son 20,000 millones de dólares, lo que significaba ese 1.5%. Y para algunos estados de la República, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla, representan en algunas regiones, como por ejemplo los municipios de la Mixteca poblana, en 40 de ellos, casi el 50% de su economía local. Viven muchos de estos municipios del presupuesto de los gobiernos federal, estatal y de los municipios, más las participaciones, porque desafortunadamente son regiones muy pobres, que la tierra no es generosa como en esta parte, donde los flujos migratorios son menores, porque es más generosa la tierra, y si se acerca uno al Valle de Puebla, aún más generosa es la tierra, y tienen la bendición, el Valle de Atlisco, una parte del Valle de Libres Oriental, Tecamachalco, Palmar de Bravo y Tepeaca, tienen pozos de riego agrícolas, las sociedades, o cuentan con el sistema de riego de Valsequillo, que por lo menos para el cultivo del maíz y del frijol da. Sin embargo, la Mixteca poblana, desafortunadamente, sus propias condiciones orográficas no permiten que la gente tenga a través del campo una forma de vida. Por eso para nosotros era muy, muy importante en el caso de Puebla. Para nosotros era fundamental, porque es el 5% de esos 20,000 millones de dólares eran en beneficio directo para mis paisanos poblanos. Y bueno, a mí me tocó encabezarla, hicimos una revisión, les repito, con organizaciones también de paisanos, que nos reunimos con ellos, y con las empresas y bancos que envían las remesas. En los próximos días vamos a saber cómo queda y cómo lo vota el Senado norteamericano. Nuestra aspiración, con una digamos prudente esperanza, es de que lo puedan eliminar. Ojalá así sea, porque ayudaría mucho, repito, a estas familias, porque son poco más en total de 65,000 millones de pesos, lo que significaría. Bueno, eso es lo que hicimos. Va a haber periodo extraordinario en los próximos días. La sesión a la Comisión Permanente, formo parte de la Comisión Permanente en el Senado de México. Va a haber sesión de la Comisión Permanente el día viernes. Al menos 20 leyes son las que van a estar incluidas en la agenda.
empezando por 4 de ellas que ya están trabajadas y dictaminadas en Cámara de Diputados y de Senadores. En el caso de diputados son las que se refieren a seguridad, inteligencia. En el caso de Cámara de Senadores es la que en materia de industria ferroviaria, hay una gran inversión en materia ferroviaria, en simplificación administrativa, que es las instituciones o dependencias que sustituyen las funciones que realizaban los órganos constitucionalmente autónomos. Y vamos a discutir leyes en materia del Poder Judicial, porque se va a instalar la nueva Corte, Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial el 1 de septiembre, y requiere tener un marco jurídico que lo regule al amparo de la reforma judicial que se hizo y de las elecciones que ya se vivieron. Ustedes ya lo saben bien porque están informados. 2 de las leyes ya se modificaron para que pudiera haber proceso electoral: la ley en materia electoral y la ley para la presentación de medios de impugnación. Pues van a venir las 9 en materia judicial y las también de Guardia Nacional, que ya constitucionalmente forma parte Guardia Nacional de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuya comandante suprema es la Presidenta de la República y es un cargo civil con formación militar. Y eso es lo que vamos a discutir. Ya todo lo demás ya se los informé en la vez anterior. Voy a hacer un repaso ahora que tengamos la asamblea informativa. Les voy a informar a mis compañeros con detalle de todas las leyes que fueron aprobadas en la Cámara. Las 3 últimas fueron en este periodo reformas constitucionales que no pasaron en el primer periodo, y todas las demás han sido leyes secundarias. Y voy a informarles también sobre la visita en Estados Unidos y sobre este periodo extraordinario. Pues es un resumen rápidamente. No sé si quieras agregar algo, diputado Lalo. Pues agradecerles a los medios de comunicación su presencia, a esta visita de nuestro senador, el senador que más votos ha tenido en la historia política de Puebla, 2 millones de votos, que eso lo compromete. Yo le digo en corto y en público que eso lo compromete aún más a trabajar más por su estado, con mucho más ímpetu, muchas más convicciones y obligaciones morales, porque si ustedes ven las facultades que establece la Constitución política, en el caso de los senadores, de los diputados, sus obligaciones, como tal no enuncia que deben de visitar el estado. No así la local sí establece, cuando fui diputado local, que tienen que visitar sus distritos, pero la política de los Estados Unidos mexicanos no lo obliga a los diputados federales o senadores. Sin embargo, yo he visto en el senador una enorme convicción por regresar a su estado, porque muchas veces la senadora, los senadores ya no regresan, ya no vuelven a sus entidades federativas y se escudan en actividades en el Senado, en comisiones, y ya no hacen nada más por la gente, el pueblo que les dio la oportunidad de ocupar un escaño en el Senado de la República. Por eso yo celebro que tengamos a un senador activo, a un senador comprometido con esa amplia responsabilidad que le dieron los poblanos, las poblanas, el día 2 de junio del 2024, y que hoy en Cerdán somos testigos, damos testimonio de ello con esta visita al distrito octavo que yo tengo el honor de representar junto con mi compañero de fórmula Eduardo Barojas,
a quien le agradezco su presencia, y que ustedes han dado fe también de que hemos ido durante estos meses, ya casi año, ya vamos a ser el año, en septiembre, es decir, ahorita vamos 9 meses como que asumimos el encargo que nos dio el pueblo, y que hemos estado, como lo mencionó el senador, en constante actividad pública, política, social, activista, en todos los rincones del distrito. Y por eso hoy hacemos este agradecimiento público al senador que nos visite. Ya lo hizo en el Distrito 8 en otras latitudes, ya estuvo en Acatzingo, ya estuvo en Tecamachalco, ya estuvo en Felipe Ángeles, y ahora está aquí en la cabecera distrital, que es Ciudad Cerdán, en Chalchicomula de Sesma, pero en este momento estamos en el centro de Chalchicomula, es decir, en Ciudad Cerdán. Y por eso a mí me llena de orgullo, de satisfacción, el poder estar acompañándole en esta visita importante para el distrito. Sin duda será una gira de trabajo, de una asamblea en la cual tendrá el acercamiento con las y los vecinos de la región para precisamente dialogar sobre lo que se está haciendo, lo que se ha hecho en este periodo de sesiones y lo que se va a hacer en el próximo periodo, y que tenemos, como bien lo menciona, ya en puerta un periodo extraordinario de sesiones en el cual se abordarán diversas temas, tópicos a través de iniciativas de ley que ya están en circulación. De hecho, ayer se aprobó en Cámara de Senadores, en comisiones, ya lo que tiene que ver con la ley antilavado, que es muy importante y que es una reforma que va a apoyar, a ayudar en ese combate frontal a la delincuencia, y donde en la principal ruta de donde podemos las autoridades desmembrar a una banda, que es la ruta del dinero. Entonces esa ley antilavado va a ser de mucha ayuda, de mucho apoyo para este combate frontal a la delincuencia organizada. Entonces a mí me da mucho gusto recibir al senador, con quien he tenido la oportunidad de caminar en varios puntos del estado, pero hoy qué mejor que hacerlo aquí, en el distrito del cual su servidor junto con Lalo Barojas estamos representando, y que no sea la última, ¿no? Porque no es la primera, que no sea la última, que lo tengamos por acá, que nos siga visitando, que siga haciendo gestión. Hay muchas gestiones por hacer, por apoyar. Afortunadamente tenemos el apoyo también del gobernador Alejandro Armenta, quien ha sido un respaldo importante para su servidor, para el efecto de poder tener gestión también a diversas comunidades, a través precisamente de su programa estatal de obra comunitaria, y que apenas estuvimos con él aquí precisamente en Ciudad Cerdán, ahí en La Gloria. Estuvimos con él, con el gobernador, atendiendo su llamado para hacer entrega de apoyos al campo, y vamos a seguir contando desde luego con el apoyo del señor gobernador, y también saludar al recién electo Consejo Municipal aquí en Chalchicomula, que lo integran hombres, mujeres con un gran talento político, con mucha trayectoria política, y que esperemos y les deseamos mucho éxito, que tienen en su servidor a un aliado para trabajar por el bien de la región de Ciudad Cerdán. Entonces, desde aquí saludamos al nuevo Consejo Municipal designado en el Congreso del Estado, que tengan mucho éxito y que sepan que tienen a un aliado que es su servidor. Ya tuve la oportunidad de dialogar con
el presidente del Consejo y vamos a seguir teniendo acercamientos con Guadalupe para poder seguir trabajando por Ciudad Cerdán. Ya la política ya terminó, las elecciones ya concluyeron, ya hay un nuevo consejo y tenemos que trabajar de la mano, llamar a la unidad a todos los andreseños de aquí, a la unidad, a la comunión a favor de la comunidad. Tenemos que hacer equipo por Ciudad Cerdán, porque le va a ir muy bien. Tenemos un gran gobernador, tenemos un gran senador y tienen en su servidor a un aliado de Ciudad Cerdán. Así que yo sé que muchos de ustedes son de acá, son periodistas reconocidos de esta ciudad, de este municipio, que tienen eco importante en los hogares de Chalchicomula y que háganle saber a sus radioescuchas, a quienes lo siguen, que estamos todos alineados en la misma dirección para que le vaya bien, en la misma ruta, para que le vaya bien a Ciudad Cerdán. Así que eso es todo, senador, comentarlo, hacer mención y agradecerte tu visita. Además aquí te quieren un montón, mucho. Cuando dijimos que ibas a venir, si hubiera sido con taquilla, se hubieran agotado los boletos desde las primeras 3 horas. Eres jitero, aquí te quieren mucho, en muchas zonas van a venir algunos amigos que no son incluso del distrito, pero que quieren venir, que quieren estar contigo, saludarte. Yo a ellos les agradezco mucho esa deferencia que tienen contigo, con tu trayectoria, y que la reconocen con el hecho de venir, porque vienen de muy lejos algunos. Sin duda la lluvia es un factor que afecta, pero que aún así muchos agarraron su vehículo o su transporte y vienen en camino. Así que me da mucho gusto estar acá contigo y hacerte patente ese afecto, ese cariño que te tiene la gente y que te lo van a hacer sentir en un rato más. Además tú empezaste acá, ahí cuando yo camino en las comunidades, me enseñan fotografías tuyas de cuando fuiste diputado federal, tenías más o menos 38 años, yo creo 39, por ahí andabas. No sé cuántos tendrías, pero te veías más viejo que ahora. Entonces, te han ayudado los años. Muchas personas me enseñan fotos, de verdad. Ahora que vino el gobernador, me enseñaron una foto en donde estás tú y está precisamente el gobernador Alejandro. Y tendrían, pero en ese entonces tú eras presidente de un partido, no voy a decir cuál. Y el gobernador era presidente municipal de Acatzingo, de ese mismo partido, que no voy a decir cuál. Pero ambos eran del mismo, estaban en cargos, en encargos públicos. Tú eras diputado local, creo, en ese entonces, y presidente del partido, y el gobernador era presidente municipal de Acatzingo. En ese entonces tendrían pues, como 30 años, y el gobernador tendría 23, 24, muy jóvenes. Entonces me dio mucho gusto, aquí traigo la foto de hecho, me dio mucho gusto y la gente se acercaba y me decía, mira, yo conocí a tu papá cuando era muy joven. Y le digo, bueno, pues yo lo conocí. Yo lo conocí cuando era más joven todavía. De tal manera que ya no vamos a decir más para no comprometerlo con su edad. Pero es un gusto tenerlo acá y que vean, lo digo para que vean que no es de apenas, que es de muchos años, de toda la vida. No obedece a coyunturas políticas ni a tiempos electorales. Es una trayectoria de vida que la ha formado, la ha forjado desde hace más de 35 años. Así que, bienvenido, senador, y Cerdán es tu casa. Gracias. Bueno, pues ahora sí, lo que quieran preguntar, sin censura.
Precisamente, senador, muy buenos días. Doctor Mora de Tecamachalco Noticias. Pues la pregunta obligada, ya usted empezó a dar la pauta acerca de su opinión acerca de esta ley censura que se ha promulgado en el Estado de Puebla a través del Congreso del Estado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, primero decirles que una de las frases o improntas que tiene nuestro movimiento es prohibido prohibir. Nosotros somos defensores de la libertad, más este movimiento libertario que se mueve como una energía social y que respeta el libre albedrío. Si hay uno de los bienes más preciados del hombre es la libertad, que nacimos libres. Por la libertad, los hombres han ofrecido su vida y las mujeres en aras de ser libres. Y por eso la libertad de expresión, la libertad de manifestar las ideas, los puntos de vista, la libertad de asociación, la libertad de decidir, la libertad y el derecho que tenemos a estar informados es fundamental. Y el primero constitucional es muy claro. No es lo mismo, venía platicando en el camino alguien que me preguntaba sobre esto. No es lo mismo la libertad que tiene un ciudadano, un particular, de expresar su opinión de otro y que lo pueden dirimir a través del Código Civil, que la libertad que tiene el pueblo de expresarse de los servidores públicos. No es lo mismo, lo establece claramente el umbral que tiene un particular frente a un servidor público es diferente. Y por eso los servidores públicos somos personas y personajes políticamente expuestos, porque ese es nuestro trabajo. Porque en eso se construye una democracia, en el debate, en la diferencia, en la discusión, en la libertad. Yo creo que esta iniciativa que se discutió y que se convirtió en dictamen, que fue votado en el Congreso, encontró en el gobernador un dique muy importante, que él dijo, vamos a revisarla, porque esto no está bien, lo dijo ya la presidenta de México, a través de la secretaria de Gobernación también lo expresó. Bueno, nosotros el artículo 109 de la iniciativa que se estaba discutiendo en la Comisión de Justicia, por lo que hace a la ley de telecomunicaciones, dijimos no, pues eso era una aberración, era un contrasentido, contrario a lo que somos nuestro movimiento. Por eso el 109 quedó fuera ya del proyecto de dictamen que se va a discutir en los próximos días en materia de telecomunicaciones. Entonces, esto yo creo que hay que acotar mucho. Qué bueno que, como siempre, Alejandro Armenta fue senador de la República, fue diputado federal, diputado local, y él dijo, vamos a revisarla, ¿no? Porque pues con eso se demuestra que sí hay división de poderes, ¿eh? ¿Qué división? A ver, lo aprobaron, pero mejor. Y eso nos ha pasado a nosotros, ¿eh? Al mejor cazador se le va la liebre. Ahí en la Cámara de Diputados se fue. Afortunadamente hay instrumentos legales, hay procesos legislativos que te dan la posibilidad de decir, metamos de freno y vamos a hacer una revisión integral. Es lo que convocó el gobernador. Entonces, concluyo diciendo que en nuestro movimiento y nuestros legisladores deben de saber que está prohibido prohibir. No voy a hablar de edades ni de años porque usted y yo nos conocemos de... Ya no empieces como Nacho. No le conviene. Se conocen de atrás. Solo aclaro, tenía yo 36 años cuando fui diputado federal. Sí, uno de los casos quizás que también ha causado controversia es, siguiendo el tema de Fortunato, es el tema Campeche, con las sanciones. El ya haber sido pues sancionado un ciudadano con una multa de 2 millones de pesos, 2 años fuera de ejercer algún tema periodístico, también habla de una situación adversa, ¿no? En ese tema de ley mordaza de control de medios. Los
ciudadano que era director de un medio, ya tiene años que no ejerce, pero multado con 2 millones de pesos por supuesto afectación a la gobernadora. Sí, es lo que comentábamos. También esto no debe de ser. Yo no quisiera hacer una opinión personal de la gobernadora porque no es mi estilo calificar a personas, ¿no? Finalmente, no hay mejor juez para cualquier servidor público que el propio pueblo que te eligió, ¿no? Pero por lo que hace a la acción en contra de un ciudadano, no es lo mismo, insisto, tener una posición, un espacio en el servicio público que te da cierto poder, y a veces se malinterpreta el poder, que ser un ciudadano, y creo que eso no debe de ser. Ojalá en las instancias federales, con el nuevo Poder Judicial Federal, se haya una revisión de la sentencia y sea desechada esa que en un juzgado local le generó este agravio a este ciudadano. En otro tema, señor, se hablaba de otra visita por parte de ustedes a Estados Unidos después de los problemas en Los Ángeles, el tema migrante. Es que, mira, son temas, digamos que es subyacente uno, ¿no? Si son vinculantes. El tema migratorio, quienes salieron a expresarse, lógicamente no son los 4 millones de los 38 millones de ascendencia mexicana que viven en Estados Unidos, son casi 39 millones, para que se den una idea. México tiene 120 millones de habitantes. Bueno, en Estados Unidos la ascendencia mexicana, desde el primer flujo migratorio de 1942 legal hasta la fecha, hay casi 39 millones de mexicanos. De esos 39 millones, 27 millones ya nacieron en Estados Unidos. Pero los otros 11, 7 millones tienen una situación migratoria regularizada. O tienen permisos para estudiar, o tienen permiso para trabajar, o tienen green card. Son que están de manera legal en Estados Unidos. 4 millones está en proceso su regularización. Son solo 4 de casi 39. ¿Quiénes se manifestaron? Lógico, no se manifestaron los que tienen una situación vulnerable. Se manifestaron los que son ciudadanos norteamericanos y que tienen la doble nacionalidad, pero que son ciudadanos que conforme a la segunda enmienda tienen el derecho de expresar, y la primera, en Estados Unidos acuérdense que su marco jurídico constitucional no es como en México, ¿no? En el caso de nosotros los derechos constitucionales van desde el primero hasta el 34 constitucional, hasta el 29, pero si le metes un poquito de todos otros, no. Son los primeros 29 son derechos. Allá, la primera y la segunda en media te resumen todo. Son 3 en total. ¿Sí? Pero la primera y la segunda son muy claras. Entonces, los que se manifestaron lo hicieron conforme a eso. Pero hay una política del gobierno de Estados Unidos de, digamos, sofocar, por no utilizar otro término, las expresiones de inconformidad frente a esa política. O sea, no eran nuestros compatriotas, ¿no? Frente a esa política, lo que llevó, por eso cuando ustedes revisan los datos, fueron 54 las personas que en ese momento fueron deportadas a México. Los otros era por actos, o los acusaron de actos que violentaban algunos derechos allá en Estados Unidos, pero no que fue calificados como actos violentos, o de daños al equipamiento urbano, o daños al equipamiento de los cuerpos de seguridad. Entonces, afortunadamente bajó, por eso yo quiero distinguir siempre, son dos cosas diferentes. Una cosa es la ley que se está discutiendo, que son 400 páginas casi, 4 renglones se refieren a las remesas, eso se llaman allá secciones. Otra cosa es el programa para
deportar a las personas que están de manera ilegal viviendo, según lo dicen ellos, en Estados Unidos. Bueno, ese programa llevó a esa política. Pero también hay que tener algo presente. Con todo respeto, a mí no me gusta tener o generar con algún comentario algo que complique nuestra necesaria relación con Estados Unidos. Y eso fue lo que yo le dije a los legisladores, a senadores, en el Departamento de Estado. Hay muchísimas cosas que nos unen a Estados Unidos, más allá del Tratado de Libre Comercio, 38 millones, nada más. Nos une, además, somos binacionales, muchos norteamericanos o estadounidenses, porque todos somos norteamericanos, somos de América del Norte, viven en México. Hay colonias de la Ciudad de México que son mayoritariamente sus habitantes ciudadanos estadounidenses. Regiones del país en la costa del Pacífico, lugares específicos de las costas de Jalisco y de Oaxaca, que son, o en el Bajío, que viven fundamentalmente ciudadanos estadounidenses. Nos unen, además de la lengua, ¿no? Son biculturales. Todos los que estamos acá tenemos un familiar, un amigo que vive en Estados Unidos. Mis nietos son ciudadanos estadounidenses, mis dos nietos pequeños, de padre norteamericano estadounidense y de madre norteamericana mexicana, que es mi hija, y ellos viven allá. Pues, ¿cómo no vamos a tener una relación? Nos unen más de 3.100 kilómetros de frontera. Entonces es fundamental y hay que tener mucho cuidado en lo que decimos de nuestra relación bilateral, porque no podemos complicarla. No significa un acto de sumisión o de silencio, sino de inteligencia y de mesura política. Y a veces lo que menos tenemos los políticos es el hábito de hacer política. Cuando los políticos lo único que no pueden renunciar nunca es hacer política. Y hoy la política de entendimiento, la política basada en el respeto a la independencia, a la soberanía de nuestro país, pasa por respetar la independencia, la soberanía de decisión que tiene Estados Unidos, aunque no nos guste a nosotros. Pues hay muchas cosas de nosotros que a ellos no les gustan. Pero en la buena política, en el buen entendimiento, y yo lo encontré tanto en senadores demócratas que están en contra de esa disposición, pero también en senadores republicanos que nos podemos entender y que genera una buena relación. Incluso quedó, y eso lo vamos a presentar al Pleno en la Cámara de Senadores, que una vez que inicien los procesos en paralelo de revisión del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, se retomen lo que ya tiene casi 6 años que no hay, las reuniones interparlamentarias México-Estados Unidos, porque es un buen espacio de diplomacia legislativa, de diplomacia política, para lograr acuerdos con Estados Unidos. Miren qué tan importante es Estados Unidos. Casi el 50% de la relación total comercial de México con el mundo, el 47% es con Estados Unidos. Mientras que con China apenas es del 1.6%. Y a veces pensamos que aquí los chinos no, nuestra relación comercial representa 1.6% con China, por ciento del total. Y con Estados Unidos es casi del 50%. Entonces, es de sentido común, de sentido práctico. Por eso lo que está haciendo Claudia Sheinbaum demuestra temperamento, demuestra templanza, demuestra inteligencia, demuestra habilidad. Y como diría un filósofo de por acá, siempre es bueno ponerse una bolsa de hielos en la cabeza antes de hablar. ¿Quién sabe cómo se llama? Bueno, sí me acuerdo. Y lo quiero mucho, y es un ciudadano distinguido de acá, es un maestro de la política. Es de acá porque está su casa aquí a media cuadra, ¿no? Y es de allá de Esperanza, de Santa Catarina Los Reyes. Y además desde acá un saludo a mi querido Melquiades Morales. Senador, también en pasados días se dio la noticia en cuanto a diversas autoridades, por ejemplo,
ejemplo, a algunos gobernadores del norte del país les fueron retiradas sus visas, así como también a algunos legisladores. ¿Usted qué considera, a qué obedece eso? Bueno, en realidad mucho se ha dicho de eso, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hablar con el subsecretario del Departamento de Estado, allá le llaman vicesecretario, Landó, Christopher Landó, que conoce muy bien a México, ¿eh? Incluso conoce a muchos los que decían que les habían quitado algún medio público, los conoce bien. Fue 4 años embajador aquí en México, era muy popular cuando él fue, antes de Ken Salazar, ¿no? Él era adorador de los pueblos mágicos de nuestro país y de la comida de México. Pues no, hay muchas cosas que no son, ¿eh? En el caso específico de la gobernadora, ella fue la que lo dijo, obedeció a otro asunto, y de ahí en fuera a nadie tenemos conocimiento, o no ha habido, incluso de gente que decían, me acompañó algún senador que decían que estaba en esa lista y no pasó nada, ¿eh? No es cierto, al contrario, encontramos una gran, digamos, incluso hasta fraternidad en el recibimiento que nos dieron, ¿no? Muchos son los medios. Senador, buenos días. José Luis Cruz, de la Tercera Política. Senador, la última vez que nos vimos hablábamos, no fue en el municipio de Acaxingo, y hablábamos sobre el tema de elección al Poder Judicial. Ya han pasado unas semanas de esta jornada electoral, saber su opinión acerca de la participación de la gente y también de los nombramientos que ya están tomando funciones como representantes de un poder importante en nuestro país. Bueno, en este momento procesal no ha terminado, igual que en cualquier proceso electoral, por eso hicimos las reformas a la ley de procesos electorales. En este momento el Instituto Nacional Electoral está entregando las constancias que acreditan quiénes son los jueces, hombres y mujeres, las personas juzgadoras, jueces, ministros, integrantes de la Sala Superior del Poder Judicial Electoral, los integrantes del Comité del Tribunal de Disciplina Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes acreditan los que ganaron el proceso electoral. Viene todavía las impugnaciones, estaba leyendo que eran más de 100 las impugnaciones que tiene el Tribunal Federal Electoral y que tendrá que resolverlas antes del 1 de septiembre. Es antes del 1 de septiembre cuando tiene que resolver, y hasta que no resuelva la última impugnación, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral no concluye el proceso y tiene una fecha límite. En materia electoral, acuérdense que es procedimental, cada etapa en este momento estamos en la etapa de otorgamiento de las constancias de mayoría. Viene el proceso de impugnación y termina a más tardar a las 12 de la noche del día 30 de agosto. Bueno, hay que esperar que resuelve. En ese inter yo lo dije desde que terminó a las 6:05 de la tarde del 2 de junio, yo dije que se estaban cerrando las más de 84,000 casillas que se aperturaron, que era el momento de hacer una evaluación serena del proceso. Yo creo que si lo ponemos en una balanza, la misma balanza de la justicia, y le ponemos a ambas balanzas en proporciones iguales, el criterio de justicia, de buen juez, de buen juicio, y el criterio de la legal, y vinculamos lo que es legal con lo que es justo, y evaluamos el proceso, yo creo que salió muy bien. Les voy a decir por qué. Lo más fácil, y no somos inocentes, en nuestro movimiento ni comemos niños crudos por la mañana, ni tampoco somos inocentes. Caballo manso tiende a malo, político bueno tiende a menso. Bueno, no somos, no lo somos. Era muy fácil. La presidenta Claudia Sheinbaum, conforme a lo que establecía la Constitución en el 96, ella podía proponer una terna para sustituir a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia
que concluyeran su proceso. Van a ser 3. Con eso, teóricamente, podría tener mayoría conforme a su composición de 11, 3, que ya son más o menos identificados con nosotros, dicen, más 3, 6. Ella pudo haber impulsado una modificación a la iniciativa de reforma y decir que no iba a haber proceso, sino que se cambiaba toda la Corte para pasar de 11 a 9 sus integrantes, se separaba de la Judicatura Federal, se creaba el Tribunal de Disciplina y se desaparecían las salas. Lo pudo haber hecho y nombrar de la misma manera que era. Y en este momento ella hubiese puesto a todos, con el voto de sus 87 senadores de la República. Eso pasa en todo el mundo, en cualquier país. Hoy mismo, el asunto que estuvimos allá es porque quien tiene la mayoría son los republicanos. Y están a favor, como lo demostraron, solo le bajaron 1.5 de la conocida como One Big Beautiful Bill. Y usaron su mayoría. Eso pudimos haber hecho, era lo más fácil. Pero la presidenta dijo no, que sea el pueblo. Que va a haber que perfeccionarlo, sí, porque es el primero, no había antecedentes. Incluso pasa en la vida cotidiana. No es lo mismo el primer hijo que los hijos siguientes, porque no se sabía. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y yo incluso se lo pedí antes de que se fueran a los integrantes del Comité de Evaluación del Senado, del Poder Legislativo, que hicieran un libro blanco para analizar, revisar todas aquellas cosas. Yo advertí algunas, por ejemplo, que no hay un reglamento para los comités de evaluación. Segundo, que no están estandarizados los criterios de idoneidad, que en el Poder Judicial sacaron unos criterios para determinar la idoneidad. Nosotros nos esforzamos porque además de la entrevista estuviera el ensayo y el Poder Ejecutivo utilizó otros procedimientos. Ahora revisando, por ejemplo, el criterio que se sigue para determinar la idoneidad de quienes aspiran a ser agentes aduanales, se les hace la prueba del polígrafo. Por ejemplo, a un policía, bueno, ¿por qué no aplicamos para la siguiente que les apliquen el polígrafo? Pues yo creo que no es una mala idea, me lo decían antes. Así como esas cosas, con el Instituto Nacional Electoral, que fue el que lo organizó y lo hizo bien, y hay que felicitar a todos sus integrantes, lo hicieron, se instalaron todas las casillas, las cuestiones supervinientes no es atribuible al instituto. Entonces el instituto también tiene que escribir qué pasa con las boletas, es lo mejor, no es lo mejor, hay que reducirlo, para que en el 27 de esta experiencia tengamos aprendizajes. Por eso yo digo que salió muy bien. 13 millones siempre va a ser mejor que una decisión de 1 y de 87 en el Senado. ¿No hay más preguntas? Agradecemos su presencia. ¿Alguna pregunta más?